A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la construcción de Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. En el marco de la interpelación cívica que se viene adelantando por 46 meses por parte ya no solamente del Centro de Observación Ciudadana y el Observatorio Ciudadano de Movilidad, sino ya de una plataforma cívica de la ciudad denominada Somos Ciudadanos, el 21 de febrero se ha producido un hecho incontrovertible e importante. Instalada como fue el tema de la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito por parte del alcalde en la Universidad de las Américas, en el momento de su intervención, él habló sobre el hecho histórico que se estaba produciendo en ese momento y que por primera vez se había producido en el periodo actual de su administración en el mes de diciembre. Es decir que el 7 de diciembre del año 2017, por primera vez, y el 21 de febrero del año 2018 por segunda vez, se ha reunido la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, tal como versa la Ordenanza 102, que se refiere directamente al sistema de gestión participativa y a los derechos justamente de participación en la ciudad. Hay una premisa en derecho que menciona que a confesión de parte, relevo de prueba. Si es que la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito se reunió por primera vez en el mes de diciembre y por segunda vez, por palabras del señor alcalde metropolitano, este febrero último, ¿cómo es entonces que para los periodos 2014, 2015, 2016 se cumplió con el artículo 241 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, que como hemos reiterado durante este espacio y en otros en los que solemos comparecer ante la opinión pública, se refiere a la obligatoriedad que tiene el alcalde metropolitano de Quito de presentar el anteproyecto de ley y el plan de obras anualizado para que se obtenga una resolución de prioridades de inversión por parte de la Asamblea del Distrito Metropolitano, considerada como el máximo órgano de participación ciudadana de la ciudad. Y esa resolución, adjuntada a estos otros documentos, dar inicio al proceso de aprobación de los presupuestos generales, periodo a periodo, año tras año, en la comisión respectiva. Si la Asamblea de Quito no se reunió en 2014 para decidir el tema presupuestario de su intervención en el tema presupuestario 2015, lo propio en el 2015 para el 2016 y el del 2016 para el año 2017, se incumplió entonces el tema del artículo 241 y por lo tanto la aprobación de los presupuestos fueron de carácter ilegal. Esta confesión que ha hecho el alcalde respecto de este hecho histórico, de que por primera vez en el mes de diciembre y por segunda vez en el mes de febrero se ha reunido la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito durante su periodo, ¿es acaso el tema, el elemento mejor que establece aquella premisa de a confesión de parte, relevo de prueba? Por eso hemos solicitado a un juez en un requerimiento a manera de diligencia preprocesal que efectivamente le ordene al señor alcalde metropolitano de Quito que nos indique efectivamente cuáles fueron las convocatorias que se hicieron para cumplir con la ordenanza 102 y lo señalado por el 241 del COTAD, a quienes convocó, cuándo convocó, desde el 14 de mayo hasta la presente fecha.
En ese orden de ideas, efectivamente esa orden judicial podrá establecer con toda claridad y con documentos públicos certificados y que dan fe de la relación si es que efectivamente la Asamblea de Quito se reunió durante los años que he señalado y si se ha cumplido para dar cumplimiento irrestricto a aquello que el 241 del COTAD, reitero, señala. Porque su incumplimiento, efectivamente, como hemos señalado varias veces aquí, en el ejercicio de los derechos de participación, configuraría el causal de remoción señalado en el artículo 333 también del COTAD sobre la base de la remoción del alcalde metropolitano. Esta orden judicial entonces daría cabida concreta a la posibilidad de que todas las gestiones se hayan agotado en la lógica de formular esta línea de remoción. Pero hay otros intentos de otras organizaciones que están adelantando procesos parecidos en el Consejo Metropolitano. Y es la segunda ocasión en que tuvimos la capacidad de mirar lo que ocurrió en la sesión que el vicealcalde llevara adelante sobre la base de una convocatoria para la designación de un cuarto miembro a la comisión de mesa y que efectivamente tampoco contó con el quórum respectivo. Por lo tanto, ese proceso también tiene dificultades cuando estos mismos denunciantes ya lo han hecho, creo que entendemos, por segunda o tercera vez. Es decir, que el juego recurrente a nivel político sigue siendo inentendible en el Consejo Metropolitano. Y por ello entonces también habrá que ir ya matizando cuáles son las lógicas de la responsabilidad que tienen los 21 concejales respecto del ejercicio de los derechos de participación. Y creo que es un buen momento también, ahora que ya el Consejo de Participación Transitoria se ha instalado y que, tal como lo anunciáramos, nosotros vamos a establecer una petición, una vez que organicen el tema de sus autoridades, para ser recibidos en una comisión general y presentar el balance, la glosa de lo sucedido respecto del cumplimiento de los derechos de participación por parte del alcalde metropolitano, para que ese órgano efectivamente pueda determinar una evaluación y sobre todo dar cabida a nuestra solicitud de que se abra un expediente de investigación respecto de posibles incumplimientos como el que he señalado relacionado con el 241 del COTAD. Tema que, como ustedes conocen, también lleva ya cerca de 18 meses bajo el tema de la petición oficial que hiciéramos nosotros a la Contraloría General del Estado sin que hasta ahora se pronuncie al respecto, exhortativa que ha pasado ya, como ustedes conocen, a niveles de exigencia por parte no solamente de quienes somos peticionarios, sino de la ciudadanía en general. Y hay que preguntarse de qué lado está la Contraloría, si de los intereses de Quito o si defiende intereses de carácter particular, y en ello un señalamiento específico al Contralor General del Estado de carácter encargado, que ahora justamente en este Consejo de Participación Transitorio tendrá que ser también evaluado en el marco de las competencias de esta institución y de este estamento tras la aprobación de la consulta popular. Pero decíamos que en esa solicitud también podría ampliarse a la revisión completa de cómo los concejales y concejalas del Distrito Metropolitano de Quito dan cabida y posibilidad también a la tutela efectiva y a la garantía de los derechos de participación, cuando ya hemos sido testigos en el último periodo de que a procesos de peticionarios relacionados con el tema de la remoción, en 2 ocasiones el Consejo Metropolitano, convocado por el vicealcalde, no ha podido instalar su sesión para establecer la designación respectiva del cuarto miembro de la comisión de mesa por falta de quórum. Tomando en cuenta que estamos generando una lógica interpretativa respecto de la última reforma que el COTAD en el año 2014 determinó sobre el procedimiento en el artículo 336 del mismo COTAD, que señala que cuando el denunciado es el alcalde metropolitano, hay la posibilidad de que el vicealcalde convoque a otro miembro del cuerpo legislativo, lo cual no necesariamente pasaría por el tema del hecho de convocar a una sesión del Consejo Metropolitano para que se produzca una designación. Esto, la propia Procuraduría Metropolitana debería cumplir con su deber y asesorar de manera clara, concreta y efectiva al señor vicealcalde para que no incurra en errores como los que se han venido estableciendo en el manejo de este tipo de denuncias. Pero el Consejo
parte de participación ciudadana transitorio se ha instalado tal como lo hemos señalado, y en ese orden de ideas efectivamente creemos que es un momento de que pueda echar una mirada hacia el tema de los territorios y en especial a la situación de la capital de la República, tomando en cuenta que en las atribuciones constitucionales y aquellas que están señaladas en la ley que les dio origen, está total y completamente relacionado el hecho de que son garantes, evaluadores también de los derechos de participación. Y en eso, todas las autoridades locales, que incluso en esta época están obligados por la normativa a rendir cuentas, deberán ser evaluados sobre todo en la lógica de los derechos de participación, y hay un elemento fundamental, no solamente el cumplimiento relacionado con lo que taxativamente se establece en cada una de las normas de los derechos de participación, sino uno fundamental, el tema del acceso a información pública. Y de ahí parte un elemento que queremos introducir a la línea de debate en la lógica de lo que viene ocurriendo en la situación de la ciudad respecto de la gobernabilidad, en hechos como los que acabamos de señalar, en que hay concejales y concejalas que simplemente no asisten a las sesiones como es su deber, y por lo tanto hay temas de resolución que probablemente les sean políticamente inconvenientes y por lo tanto no pueden ser instaladas las sesiones y resueltos y evacuados de esos temas. Y es el tema de la evacuación de los temas relacionados por el Consejo Metropolitano en torno a sus niveles de contribución para la gobernabilidad en Quito. Si bien se ha dicho que es deficitaria y negligente la actuación del alcalde metropolitano, también hay voces señaladas, sobre todo en los últimos 2 años, de que la labor del Consejo Metropolitano deja mucho que desear en su conjunto, existiendo, por supuesto, el tema de la singularización de contadas excepciones que han tenido un desempeño dentro del margen de lo aceptable, sobre todo en las atribuciones básicas, el tema de la posibilidad concreta de la legislación de carácter local y lo subsiguiente y consecuente que tiene que ver con el tema del control político, con el control relacionado con la fiscalización de la administración, en general a la cabeza del alcalde metropolitano. En ese orden de ideas nosotros hemos podido estandarizando indicadores de desempeño en la lógica de búsqueda de señalamientos del orden internacional, mencionar de que efectivamente es así. Hay una contribución clara y concreta respecto de la crisis que vive la ciudad también en responsabilidad del Consejo Metropolitano, quienes además con sus votos han dado cabida a una serie de asuntos que hoy efectivamente han concretizado este estado de negligencia y sobre todo la situación crítica. Mencionar, por ejemplo, las autorizaciones que se dieron respecto del endeudamiento de 500 millones adicionales respecto del tema Metro de Quito, en donde incluso hoy existe por parte de uno de los miembros del Consejo Metropolitano una denuncia de sobreprecio de 270 millones que han sido llevadas también ya a las autoridades, entre ellas a la Fiscalía Distrital, en donde, y particularmente, y haciendo un paréntesis, habíamos comentado, se ha iniciado ya por parte de la fiscal distrital, la fiscal subrogante del país, en este caso la doctora Tania Moreno, un proceso de oficio relacionado con un presunto cometimiento del delito de asociación ilícita por parte de Mauricio Rodas Espinel, alcalde metropolitano, el proceso en el cual nosotros hemos empezado a comparecer bajo el tema de la versión libre para aportar con criterios que en un momento determinado puedan generar los elementos de convicción hacia una instrucción fiscal y posiblemente ya a la lógica de un dictamen que dé lugar a un juicio en el orden penal. Pero efectivamente entonces el Consejo Metropolitano tiene una lógica de responsabilidad, sean por los actos relacionados con la falta de fiscalización por acción u omisión, en la línea de que efectivamente han pasado por ciertas dificultades. Señalar que parecía absolutamente penoso mirar que un grupo de concejales tenga que acudir ante la Corte Constitucional para solicitar, como lo tenemos que hacer el resto de los ciudadanos y ciudadanas, a quienes no tenemos esta atribución de fiscalización en el orden de control político. La línea de la solicitud mencionaba de acceso a información de la administración municipal y que efectivamente, más allá de que fue requerido el alcalde para la entrega de información, esta fue absolutamente insuficiente y parcializada al propio Consejo Metropolitano.
Dicho de lo cual, efectivamente, la situación para el resto de los ciudadanos en Quito no ha sido diferente. En el caso nuestro, en octubre del año 2015 solicitamos el tema de los estudios de Quito Cables y nunca nos fue contestado, razón por la cual desde el 25 de enero del año 2016 un juez le ordenó al alcalde metropolitano que nos entreguen los estudios, situación que hasta el día de hoy no se ha producido, en flagrante violación de lo que señala no solamente la Ley Orgánica de Acceso a Información y Transparencia, sino los elementos relacionados con la protección de los derechos de participación. Por lo tanto, es otro elemento concluyente y flagrante respecto de las violaciones incluidas en los causales del 333 para su remoción. Y de estos hemos recogido en este periodo de 47 meses una serie de episodios de ciudadanos y ciudadanas organizados que han solicitado información a la alcaldía metropolitana y esta le ha sido negada. Y que, como mencionamos, llegó al grado de exacerbación cuando evidentemente miembros del Consejo Metropolitano tuvieron que acudir ante la instancia constitucional para poder ser proveídos de la información necesaria. Esto ha hecho que efectivamente esa posibilidad y esa atribución de fiscalización por parte de concejales y concejalas y concejales se vea total y completamente limitada. Pero evidentemente también hay una línea que mencionar relacionada con la falta de eficiencia y eficacia en esa lógica de control político, dado que efectivamente se supone que son miembros de un mismo cuerpo colegiado con niveles de atribuciones, derechos y obligaciones. En ese marco, entonces, también una línea de evaluación de carácter general establece la línea de responsabilidad también por parte del Consejo Metropolitano en el actual estado de cosas, tomando en cuenta que hechos casuísticos, solamente por señalarlos, dieron lugar a elementos que hoy la ciudad tiene que padecer. Mencionar las ordenanzas y las resoluciones en el caso de la solución vial Guayasamín, en el tema de la ordenanza 060 que dio lugar a la procedibilidad del contrato, en el caso de la línea norte de Quito Cables, los temas relacionados con las resoluciones que dan lugar a las compensaciones, mal llamadas así, cuando en realidad se tratan de subsidios de carácter ilegal para el tema de los transportistas, evitando así el tema de la necesidad de un incremento en la tarifa del transporte público cuando éste no ha mejorado en un solo ápice, dicho por más de 9 de cada 10 personas usuarias del servicio en justamente los niveles de calidad. En ese orden de ideas, entonces también, y ahora que estamos en las proximidades de que se empiece nuevamente la discusión electoral respecto de lo que será el proceso de comicios en marzo del año 2019, el momento decía para evaluar individualmente cada una de las actuaciones que durante casi 4 años han tenido los miembros del Consejo Metropolitano de Quito, que hoy además sufre una línea de enorme erosión cuando uno de los bloques, por las circunstancias del tema político a nivel nacional, incluso se ha convertido en 2. Me refiero a quienes antes estuvieron afiliados a Alianza País y que ahora ya no lo están. En esa perspectiva, entonces, las decisiones que se han emanado por parte del cuerpo edilicio también han influido de manera clara y concreta en la línea de situación crítica y del estado de negligencia que vive la ciudad. Pero en ese orden de ideas, la posibilidad entonces de la recuperación de la gobernabilidad y del tema del liderazgo son elementos fundamentales en ese proyecto de ciudad que también queremos construir. Por eso es que habrá que buscar líneas también de aprobación, de fundamentos, de argumentos que definan cuáles serían los elementos sustanciales de esa reconversión del Consejo Metropolitano. En esta mesa de trabajo se ha planteado, por ejemplo, el hecho de provocar las reformas legales necesarias para que el alcalde sea elegido únicamente para el tema de la administración municipal y que el manejo del tema del Consejo Metropolitano pertenezca a otro personero que cubriría las atribuciones y competencias de un presidente de consejo, lo cual daría un nivel de mayor gobernabilidad dentro de esa lógica del cambio del régimen urbano que nosotros estamos promoviendo y que parecería interesante empezar a discutir, tomando en cuenta la necesidad que hay de cambiar el orgánico funcional, dado que la actual línea de provisión de servicios por parte de administraciones zonales en la ciudad, en el Distrito Metropolitano de Quito, ha quedado absolutamente
insuficiente. En esa medida, creo que es importante también mirar otras líneas de detalle sobre el proyecto de ciudad y las actorías y los grupos de interés que van surgiendo, hoy incluso con mayor fuerza en las líneas de contribución. Y queremos referirnos directamente a este grupo específico que también estaría representado en uno de los diálogos en esta mesa de trabajo también, relacionado con el asunto de la economía popular y solidaria, en donde, dicho sea de paso, existe un nuevo incumplimiento por parte de la administración municipal de manera recurrente en estos años relacionados con el cumplimiento, decía, del nivel entre el 1 y el 5% del presupuesto general que debe ser destinado justamente a la contratación y a la provisión de servicios de este sector, el de la economía popular y solidaria, mandato por ley, que evidentemente también se necesitará, tal como señala el artículo 333 para una eventual línea de argumentación en la remoción, el tema de una certificación, un hecho administrativo que permita que autoridad pública certifique que eso está legalmente comprobado. Pero decíamos que es un grupo humano muy interesante y que efectivamente en este proceso que llevamos adelante incluso la postulación de una de sus principales dirigentes hacia el Consejo de Participación Transitorio nos ha permitido detallar un poco más en el conocimiento de lo que significa, no solamente desde la normativa, sino desde la impronta de cada uno de sus miembros en la línea de lo que significa también ese sector para la ciudad, tomando en cuenta que tenemos un proceso de deserción laboral que hemos analizado durante todo este periodo, en donde 7 de cada 10 personas no tienen un empleo formal y digno en la ciudad. La economía popular y solidaria entonces se transforma en una alternativa que podría, desde esa lógica cooperativa y solidaria, establecer una dimensión distinta a la línea de emprendimiento y autoempleo. Por eso es que estamos generando los convenios necesarios a partir de esta nueva relación para que, incluidos dentro del proyecto Ciudad Cívica y dentro del modelo de gestión eficiente, podamos incluir líneas relacionadas con encadenamientos productivos, motivación de emprendimientos de ese nivel y generar una línea de mitigación a la situación crítica que vive la ciudad en materia de empleo, pero sobre todo en la sostenibilidad financiera de las familias que devienen justamente de los ingresos de un empleo en el orden formal y que sobre todo en este momento, teniendo ya la legislación existente y además una superintendencia además para el tema del control, existen todas las condiciones para promover proyectos que desde el punto de vista técnico puedan sostener y fortalecer estos procesos organizativos y sobre todo dar respuesta y cabida a una línea que además genere una línea de productividad concreta en el desarrollo económico territorial, en el fortalecimiento del desarrollo económico local del distrito metropolitano, tomando en cuenta que ese consejo empresarial que está determinado incluso por ordenanza ha sido absolutamente deficitario en la lógica de promover líneas definitivas y concretas para el desarrollo de Quito. Mencionar que, por ejemplo, nada se ha dicho sobre el asunto de los 44 proyectos que en el año 2015 con mucha parafernalia se establecieron que serían motivados al mundo en términos de gestión de inversiones para la línea de contratación pública bajo la modalidad de asociación público-privada y que hoy, 33 meses después, no existe ni un solo contrato llevado adelante y formalizado respecto de la provisión de infraestructura y servicios bajo la modalidad de asociación público y privada. Ese consejo empresarial debía entonces tener algún tipo de manifestación, de acompañamiento y seguimiento respecto de ese anuncio que se hiciera con tanta fanfarria en mayo del año 2015 y que incluso le denominaron Quito Invest y que hoy evidentemente hace parte de las líneas deficitarias en materia presupuestaria y que fueron también otro elemento que causa enorme preocupación relacionada con la aprobación de una nueva línea de endeudamiento que ni siquiera se trata del tema del Banco Interamericano de Desarrollo como habíamos referido en el último programa, sino que es una línea de endeudamiento de carácter de una fuente privada que establece incluso niveles de interés más allá del periodo de lapso del crédito que llegaría hasta 30 años de carácter oneroso y que efectivamente nuevamente podría determinar una línea de lesividad para los intereses de la ciudad. Pero decíamos que así se entiende el tema de los 134 millones en el margen del déficit de provisión
de los recursos, de la sustentación financiera en Quito, porque evidentemente esta gestión de inversiones fue absolutamente deficitaria y nunca se concretizó más allá de los anuncios. Pero esos son elementos entonces que dentro del entorno del desarrollo económico local y del desarrollo económico territorial podrían tener una impronta efectiva y eficiente respecto de estas alternativas como las que promueve la economía popular y solidaria. Por eso la hemos acogido ya dentro de la Agenda Ciudadana Territorial que se está construyendo y que, como ustedes conocen, será presentada entre los meses de septiembre y octubre en un evento internacional, como la posibilidad concreta de retomar el proyecto de ciudad. En ese orden de ideas, nosotros creemos que efectivamente hay entonces en la línea de los stakeholders ciudadanos, de los grupos de interés ciudadanos, las iniciativas que se han sido organizadas por sí mismas y desde la capacidad de sus derechos y atribuciones para ir contribuyendo en esa línea de lo que significa esa ciudad cívica que todos añoramos, esa ciudad cívica que todos estamos buscando contribuir para su construcción. Y eso estamos determinando en estas matrices de opinión, en estos programas, sobre la base de que efectivamente dentro de ello podamos ya plasmar ese pacto de convivencia, esta línea colaborativa y asociativa entre ciudadanos. Y en esa lógica estaremos aquí todas las semanas construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica,